que voy a vivir. Antes de tomar una decisión, tengo que pensar qué dice Jesús acerca de esto. Y lo que vamos a ver el día de hoy, así como lo que hemos estado viendo en días anteriores, se trata precisamente de eso. ¿Qué es lo que Jesús opina de diferentes temas? Lo podemos observar a través de la enseñanza de la Escritura. Entonces vamos ahí a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. ¿Está conmigo? Y es un tema interesante. De hecho, el título ahí está, aunque sabemos que el título no es algo que no es parte de la inspiración bíblica, ¿verdad? El título es algo que la editorial de la Biblia lo puso ahí. Pero ya nos llama la atención el título, ¿verdad? Si usted lee el título que aparece ahí o en la mayoría de las Biblias, dice Jesús y él. ¿Sí? ¿Alguien está ahí? ¿Jesús y el qué? Jesús y el divorcio, ¿verdad? Wow, ¿qué piensa Jesús acerca de este tema? Pero yo quiero que usted y yo hoy veamos, más allá de lo que piensa Jesús del divorcio, quiero que hoy veamos qué piensa Jesús del matrimonio. ¿Está conmigo? Porque a veces nos enfocamos en este tema, ¿verdad? Y este tema de por sí es controversial. Este tema de por sí es así como que, a ver, ¿qué va a decir del divorcio? ¿Se puede uno o no se puede divorciar uno? Ya estoy medio cansado de este matrimonio. A ver, voy a ver si el pastor me autoriza el día de hoy a divorciarme. Pero, más allá de qué piensa Jesús del divorcio, ¿qué piensa Jesús del matrimonio? ¿Sí? Porque Él diseñó el matrimonio. Él es el autor del matrimonio. Diga conmigo, Dios es el autor del matrimonio. Ahora, ¿cuántos creen eso que acaban de decir? Sí, el matrimonio no lo inventó el hombre. El matrimonio no se inventó, ¿verdad? En una corte de justicia. No se inventó en la Cámara de Diputados, de senadores. No fue un invento del hombre. El matrimonio fue algo que Dios diseñó con un propósito. Amén. Así que a Dios le interesa el matrimonio. Y vamos a ver qué es lo que Jesús opina, qué es lo que Jesús piensa acerca del matrimonio. Leamos lo que la enseñanza dice. Dice capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Es importante esto porque Jesús ahora ya no se aleja de Galilea. ¿Sabe? Galilea es la parte donde Jesús estuvo prácticamente el 45% de su ministerio estuvo en Galilea. Prácticamente todo su ministerio lo ejerció en esa zona, en esa región de Galilea. Pero ahora Jesús ya no va a volver a Galilea. Jesús va en camino a cumplir su propósito para el cual vino a esta tierra. Va en camino a cumplir aquello para lo cual Él vino a esta tierra, y eso es dar su vida por nosotros y resucitar para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces Jesús va en ese camino y Él está acercándose, y de hecho nos estamos acercando al final del libro de Mateo, al final del evangelio de Mateo, y nos estamos acercando a los últimos días de Jesús. Estamos a un capítulo, ¿verdad?, de que Jesús haga esta entrada triunfal a Jerusalén y pase estos últimos días ahí en Jerusalén y termine en el monte Calvario. Pero bueno, estamos en el capítulo 19 el día de hoy, y dice que Jesús se fue de Galilea y lo siguieron grandes multitudes y Él los sanó. ¿Y Él qué? Diga conmigo, Dios lo sanó. Ahora, también esto es interesante porque, ¿sabe? No dice que Él no dice que son gente a lo mejor que se arrepintieron o que se salvaron. Simplemente dice que Él los sanó. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios se extiende a nuestras vidas. La misericordia de Dios se extiende hacia nosotros. Dios es amor. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es amor. Y dice que Él los sanó, lo siguieron y Él los sanó. Dios está dispuesto a sanar nuestras vidas. Pero seguimos adelante, dice, entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note esta pregunta. Note la pregunta, ¿lícito
al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos vienen haciéndole esta pregunta y sabemos que los fariseos no hacen preguntas para ser enseñados. Ellos no quieren ser enseñados. El interés de estos hombres no es recibir una enseñanza de Jesús. No les interesa qué pueden aprender de Jesús. Su interés es encontrar una falta, encontrar algo de donde ellos puedan tomarse y acusar a Jesús y ponerlo en una encrucijada, de tal manera que puedan tomar algo y acusarlo de algo. Lo intentaron mucho tiempo, nunca pudieron hacer eso. Nunca encontraron palabras en Jesús que lo acusaran de nada. Pero ese siempre fue el intento de estos hombres. Su corazón duro los llevaba a querer interrogar a Jesús con preguntas, ¿verdad?, controversiales, para ver qué contestaba Jesús y de esa manera poderlo acusar de algo. Esa era la intención de estos hombres. La intención no era aprender. Hay gente que a veces pregunta no con la intención de aprender. Hay gente que pregunta con la intención de a ver en qué te equivocas. Hay gente que pregunta con la intención de a ver en qué la riegas. A ver, le voy a hacer una pregunta, pero la intención no es aprender. La intención es saber en qué te equivocas, saber en qué la riegas, a ver qué dices que pueda contradecir. Eso habla de un corazón equivocado. Si tú haces una pregunta con una intención que no es correcta, entonces habla de tu corazón. ¿Está conmigo? Entonces ellos están preguntándole a Jesús y la pregunta ¿es lícito? ¿Está permitido? ¿Está permitido que un hombre le dé a su esposa, ¿verdad?, repudie a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué? Por cualquier causa. Ahora, esta pregunta es interesante porque ellos se están refiriendo a lo que Deuteronomio capítulo 24 habla. Deuteronomio capítulo 24 habla acerca de esto. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 24. Estos hombres son gente que conoce la Escritura. No son personas que no saben de lo que están hablando. Ellos conocen la Escritura, pero están tratando de ocupar la Escritura para encontrar algo en Jesús que lo pueda acusar y entonces poder desacreditar lo que Jesús ha enseñado o lo que Jesús ha hecho. Y entonces en Deuteronomio capítulo 24, ¿está conmigo ahí? Yo no, permítame. Supongamos, dice en la versión NTV, supongamos que un hombre está hablando, este es Moisés hablando con el pueblo de Dios. Deuteronomio es la repetición de la ley. Antes de que ellos entren a la tierra prometida, Moisés les dio la ley, o Moisés les volvió a repetir la ley a todo el pueblo para que cuando entraran a la tierra vivieran de acuerdo a la ley de Dios. ¿Está conmigo? Entonces aquí está hablando Moisés y dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Eso dice en la versión NTV. Quiero leerlo en la versión Reina Valera. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado algo, alguna cosa indecente. Diga conmigo algo indecente. Se están refiriendo a esto. Cuando los fariseos vienen a Jesús y le dicen, es lícito que un hombre repudie a su esposa por cualquier cosa, se están refiriendo a estas palabras que Moisés dijo, por haber hallado alguna falta indecente. Ahora recordemos que los fariseos, ¿verdad?, se acreditaban el poder de dar la interpretación bíblica. Ellos decían entonces que cuando había algo que interpretar en la Biblia, ¿a qué se refiere con alguna cosa indecente? Entonces ellos se daban esa acreditación de poder interpretar qué es algo indecente. ¿Cuáles son las razones por las que sí un hombre le puede decir a su mujer, ¿verdad?, sabes que ya no quiero nada contigo, ya estuvo, mejor vamos a separarnos? Y en este sentido había dos escuelas. En aquel tiempo había dos escuelas.
no recuerdo exactamente los nombres, pero me parece que una era la escuela de Jalel y la otra la escuela de Shammai, ¿verdad? Pero estas dos escuelas enseñaban acerca de qué significaba eso, ¿no? Entonces parece ser que una de ellas era como más estricta, más cerrada, y cuando decía algo indecente, esta escuela decía, esto está hablando de cosas de adulterio. ¿Sí? Solo está hablando de cosas de adulterio, no más. Se trata de cosas de adulterio, de cosas de situaciones sexuales. A eso se está refiriendo la ley cuando dice si algún hombre encuentra algo, una falta indecente. Pero la otra escuela era como más liberal y había ganado cierta popularidad, porque ya saben que a mucha gente le gusta que le digan lo que le conviene, ¿verdad? Entonces esta otra escuela había agarrado cierta popularidad porque ellos decían, no, eso de indecente se trata de muchas cosas. Entre ellas puede ser que no te guste cómo cocina tu esposa. Si no te gusta cómo cocina tu esposa, eso es indecente. Y entonces tú puedes decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Qué indecente eres porque no me gusta cómo cocinas. Gracias y nos vemos. Entre esas cosas indecentes puede ser que haya una mujer que se te haga más guapa que tu esposa. Eso es indecente. O sea, esa era la interpretación. Recuerden, están interpretando. Entonces, lo que les conviene exactamente, ¿verdad? Entonces, en su interpretación dicen, hay otra mujer que me gusta más. Mi mujer es indecente. Entonces, eso había ganado popularidad entre muchos, ¿verdad? Y muchos estaban. Ahora, cuando van con esta pregunta a Jesús, le están diciendo, ¿tú de qué lado estás? Tú estás con los de esta escuela, tú eres de los que son así como cerrados y que no nada más hablan, o tú eres de los que son así como más abiertos. ¿Y de qué lado estás? ¿Estás con melón o estás con sandía? O con la vieja del otro día. ¿De qué lado estás, Jesús? ¿Verdad? Porque a partir de ahí ellos sabían que si Jesús definía una posición, si Jesús decía, no, yo estoy con estos o yo estoy con estos, los otros podían ya verlo de una manera mal a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? O sea, recuerden que ellos no están ahí para que Jesús les dé una enseñanza. Su propósito no es aprender acerca de este tema. No les interesa, ellos ya tienen su posición, ya están de un lado, ellos ya saben lo que ellos creen. No están ahí para aprender algo, están ahí para cuestionar a Jesús y para que Jesús ponga una postura y esa postura lo haga contrario a los demás. Esa es su idea. Pero Dios es sabio, Jesús es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, Jesús no les contesta cuál es su posición. Jesús no les contesta cuál de las dos posiciones es la mejor. Jesús le contesta lo que Él diseñó desde un principio. Lo que Él hizo de este tema. ¿Está conmigo? Regrese conmigo a Mateo capítulo 19. Por eso el tema hoy es, ¿qué piensa Jesús? No, ¿qué piensan? Si usted y yo preguntáramos, si estuviéramos en una mesa el día de hoy, ¿verdad? Y hoy estuviéramos aquí para preguntar, ¿qué piensa usted del divorcio? Y a lo mejor algunos pensaríamos diferentes cosas. Pues yo pienso, mira, a mí se me hace, yo creo, de acuerdo a mi experiencia, yo me imagino que esto debe ser. Si estuviera en una mesa con sus amigos, si usted está en una mesa con unos amigos y les hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué piensas del divorcio? ¿O tú qué piensas del matrimonio? Pues hay diferentes opiniones, ¿sí o no? No sé si usted alguna vez ha hecho un ejercicio como este, ¿verdad? Pero puede haber diferentes opiniones. Habrá quien le diga, no, sí, esto es así, esto es así. Y tienen un montón de pensamientos, pero ¿qué es lo que Dios piensa? Porque otra vez, ¿quién diseñó el matrimonio, mis hermanos? ¿Quién diseñó el matrimonio? Así que el diseñador es el perfecto para decirnos cómo funciona el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Es como si, imagínense, digo, yo no conozco a los creadores de esta, bueno, no voy a decir la marca, pero no conozco a los creadores de este micrófono, pero imaginemos que entre nosotros hoy está aquí el creador de este micrófono, ¿no?
Y de repente nosotros nos ponemos a platicar de este micrófono y decimos, no, pues este micrófono funciona mejor así, funciona. Y que nos estuviera oyendo el creador de este micrófono. Y ahí entre que nos está oyendo, de repente dice, pues yo quisiera dar mi opinión. Eso, no, cállate, tú no opines, nosotros sabemos más que tú. Y entonces nosotros debatiéramos, no, es que sí, mira, funciona así, así, así. Y ahí está el creador, el que lo inventó, el que lo hizo, el que lo realizó, el que lo diseñó con todo y que pensó en todo lo que podía funcionar. ¿Está conmigo? A veces así estamos en este tema del matrimonio. Tenemos nosotros un pensamiento, escuchamos a otros su pensamiento, pero escúcheme, ¿cuántas veces tomamos para ir al que diseñó el matrimonio? Para escuchar a aquel que diseñó el matrimonio. Entonces Jesús dice, ¿qué es lo que él piensa del matrimonio? Versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo? Diga conmigo, él los hizo. ¿Quién los hizo? Ahí está el creador. Ahí está el diseñador. Él los hizo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al principio. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, diga conmigo, lo que Dios. Wow, esto es interesante. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Quién? Ahí está el pensamiento de Dios. Ahí está el diseño de Dios. Número uno, Él se presenta como el creador. Presenta a Dios como el creador. ¿No han leído? Y es interesante que les hace esta pregunta. ¿No han leído? Oiga, ellos eran personas que leían lógicamente, pero no entendían lo que leían. No se está refiriendo nada más a la parte que lo lean, ¿verdad? Ellos lo leían, pero no captaban lo que leían. No entendían lo que leían. Y Jesús los cuestiona. Como diciendo, ustedes son unos maestros, se supone que son unos maestros y no han leído lo que tienen que leer. No han escudriñado lo que tienen que leer. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos problemas en el matrimonio? Porque no hemos escudriñado la palabra. Porque no hemos querido obtener de la palabra la respuesta para nuestras vidas. Andamos buscando las respuestas en un montón de lugares. Andamos buscando las respuestas aquí y allá, que mi amigo, que mi vecino, que mi compadre, que el psicólogo, que esto, que el otro me diga qué hacer, ¿verdad? Pero no voy a la fuente de la vida. No voy a la palabra de Dios y digo, ¿qué es lo que Él dice acerca de esto? Yuhu, ¿está conmigo? Y Jesús le dice, ¿no ha leído que Él los hizo? O sea, Él es el creador del hombre y Él es el creador ¿de quién? De la mujer. Él los hizo al principio varón y hembra, varón y mujer. Él los hizo. Dios creó y Dios diseñó que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer. ¿Está conmigo? Ese es el diseño de Dios. Ahora, la gente puede pensar lo que quiera. Puede tener su opinión acerca de esto. Pero ellos no hicieron el matrimonio. El creador del matrimonio está diciendo, el diseño original es entre un hombre y una mujer. ¿Está conmigo? Porque de esto hay mucha opinión, ¿verdad? Y más hoy en día. Hoy en día todo el mundo quiere opinar acerca de cómo debería ser un matrimonio. Pero aquí está hablando no qué piensas tú y no qué pienso yo. Está hablando el que diseñó el matrimonio. ¿No han oído que Él los hizo? ¿Y cómo los hizo? Hombre y mujer los creó. Y versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Se está refiriendo a lo que Dios dijo en Génesis.
Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24 es esto mismo que Jesús está hablando aquí. Dios los hizo, varón y hembra los creó. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Regresándolos al diseño original. Volviéndolos al diseño original, al principio. Él dice, ¿no han oído lo que dice la escritura? Al principio, diga conmigo al principio. ¿Qué necesita un matrimonio conforme al diseño de Dios? Ver el diseño original, mirar el diseño original. Dios lo diseñó, volver al diseño original. El problema es que nos alejamos de ese diseño original. ¿Y por qué nos alejamos de ese diseño original? Porque metemos nuestro pensamiento. Porque metemos nuestra forma de pensar, metemos lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos acerca de muchas cosas. Y luego eso lo defendemos y queremos que eso sea, pero no vamos al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y Dios los unió. ¿Está conmigo? Dios los unió. ¿Para qué? Para que cumplieran un propósito. Diga conmigo, para cumplir un propósito. Ahora vaya conmigo a Génesis. Vamos a Génesis, porque Génesis es el principio precisamente, ¿eh? Génesis es el principio, cuando Dios creó al hombre. Vaya conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Está conmigo ahí? Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Se da cuenta que el énfasis es los creó? Y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Hay un énfasis en esta palabra, Él los creó, Él fue el que los hizo. Usted y yo tenemos que saber eso, mis hermanos. Dios nos hizo, Dios me hizo, Dios me creó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y luego dice el versículo 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, ahí está, les dio un propósito, les dijo, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Dios te dio un propósito, Dios nos dio un propósito. Dios diseñó el matrimonio para que el matrimonio fuera un reflejo de Él, fuera un reflejo de su gloria, para que el matrimonio cumpliera el propósito de Dios, para que el matrimonio cumpliera con el diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que el matrimonio cumpliera lo que Él había pensado. Amén. Dios tiene un propósito de gobernar la tierra. Dios tiene un propósito de que la tierra sea bendecida. Dios tiene un propósito de que la tierra sea llena de Él. Y lo hace a través de personas como usted y como yo, personas que unen muchas veces sus vidas, ¿verdad? Para entonces cumplir el propósito de Dios. A veces pensamos que nos casamos para ser felices. Y ese es uno de los peores errores que tenemos. ¿Y por qué estamos tan decepcionados del matrimonio? Porque no hemos sido felices. A mi expectativa, ¿verdad? Es que yo me casé para ser feliz. Pero si tú entendieras el diseño de Dios, tú te casaste para cumplir el propósito de Dios. Yo sé que esto no produce ninguna meme, porque no, yo me casé para que alguien me planchara. Yo me casé para que alguien me manteniera. Y tenemos tantas ideas de para qué nos casamos. Tenemos tantas ideas falsas de los propósitos para qué nos casamos. ¿Le has preguntado a Dios cuál es el diseño del matrimonio? ¿Para qué me voy a casar? Si hay algún joven aquí, que hay algunos, ¿verdad?
y piensas en un futuro casarte, ¿para qué te vas a casar? Pues para ser feliz. Pues para estar con alguien toda la vida. Y cuando pensamos de esa manera, normalmente fracasamos en nuestra vida matrimonial. Porque no te casaste para eso. Yo no me casé para eso. Nos casamos para cumplir. Fíjate, dice, Dios los unió, varón y hembra. Él los creó a su imagen. Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Él los diseñó. Dios los juntó y luego los bendijo y les dijo fructifiquen. Ahí está. El propósito es fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla. Cumplan mi propósito. Cumplan lo que yo quiero hacer en la tierra. ¿Está conmigo? Pero como entonces vivimos fuera del diseño de Dios, pero como entonces vivimos fuera de lo que Dios quiere hacer con el matrimonio, vivimos pensando en un montón de cosas, menos en lo que Dios diseñó para el matrimonio, entonces vivimos frustrados, vivimos enojados, vivimos tristes, y es ahí cuando nos preguntamos, ¿será posible que mejor ya me pueda divorciar? Porque no estoy contento con esto. Yo pensaba que me iba a casar y nunca iba a engordar y ya engordó. Yo pensaba que cuando me casara nunca nos íbamos a soltar la mano, ¿verdad? Y un montón de ideas que tenemos a veces acerca del matrimonio, que escúchame, no es que sean malas a veces, pero nos alejamos del propósito y del diseño que Dios tiene para el matrimonio. ¿Está conmigo? Estamos pensando en tantas cosas y no pensamos en lo que Él quiere de nuestro matrimonio. Yuju, están muy serios hoy, mis hermanos. Regrese conmigo a Mateo. Así que ya no son más dos, versículo 6, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está. ¿Qué dice Dios del divorcio? No se puede. Diga conmigo, no se puede. Dígalo otra vez, no se puede. O sea, hay un rotundo no. Dios lo unió, no lo puede separar el hombre. Pero es que seguro Dios no conoce a mi mujer, por eso lo dice. Seguro Él no conoce al gordo con el que me casé. Por eso, es que todavía no nacía, ¿verdad? Y entonces Dios no había conocido a esta persona. La Biblia dice a los que de antemano los conoció. O sea, Dios ya te conocía. ¿Está conmigo? Cuando Dios dijo esto, no lo dijo porque no te conocía. Él ya sabía. Es más, en ese momento todavía no había nadie. Imagínense, Dios está hablando de que no se puede separar algo que Dios unió. Cuando ellos, o sea, están en el momento, en ese momento todavía no entra el pecado a la humanidad, ¿verdad? Están escuchando a Dios. Y ellos no están pensando en ese momento, ay, sí, ya me cayó gorda la mujer, ¿verdad? No, todavía no están en ese momento, pero ya Dios les está dando una instrucción. ¿Está conmigo? Y entonces viene otra pregunta. De acuerdo a lo que Jesús está contestando, ellos le vuelven a preguntar, entonces, ¿por qué Moisés mandó? Diga conmigo, mandó. Fíjense nada más lo que están diciendo ellos. ¿Por qué Moisés qué? Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla. Están diciendo, ¿por qué Moisés mandó? Como si entonces lo que Moisés dijo fuera un mandato. Ahora Jesús les aclara esta situación y dice, por la dureza de corazón, Moisés lo permitió. Diga conmigo, lo permitió. ¿Se dan cuenta la diferencia entre mandó y lo permitió? Yo no sé si tú notas eso, pero es una gran diferencia. Una cosa es un mandato de Dios y otra cosa es algo que Dios permite.
¿Está conmigo? Una cosa es algo que Dios dice, esto es así y no hay vuelta. Es un mandato. ¿Está conmigo? Y otra cosa es algo que Dios dice, lo tengo que permitir porque si no lo permito, entonces algo peor sucede. Entonces, Jesús está diciendo, Moisés no lo mandó, Moisés lo permitió. ¿Y por qué lo permitió Moisés? ¿Por qué hay ese permiso? Para que entonces se pueda hacer algo que está fuera del diseño de Dios. En el diseño de Dios no existe el divorcio. Pero ¿por qué es que entonces hay ese permiso de parte de Dios a través de Moisés para que se pueda dar esto? ¿Por qué? Por la dureza del corazón. El problema no está en Dios. El problema, ¿dónde está? En el hombre. El problema está en aquellos que tienen un corazón duro. En aquellos que se casan, pero que su corazón duro no les permite cumplir el propósito de Dios. Que su corazón duro los aleja del diseño de Dios. ¿Está conmigo? Entonces Dios dice, no es un mandato, es algo que Dios permite, es algo que hay una permisividad. ¿Por qué viene esta permisividad? Porque hay un corazón duro. Entonces, el problema del divorcio, ¿cuál es el problema del divorcio, mis hermanos? El corazón duro. Esa es la raíz del divorcio. Entonces, Jesús otra vez está llevándolos a la raíz, así como cuando les habló del matrimonio y les dije, el matrimonio es así. Para entender el matrimonio tienes que ir al principio. Si no vas al principio, nunca entenderás el matrimonio. Tienes que ir al principio. De la misma manera, Jesús les está diciendo aquí, para entender la separación, para entender por qué un hombre y una mujer tienen que separarse, tienes que ir a la raíz del problema. Ellos vienen diciendo, es por cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hay una raíz que hace que todas esas cosas sucedan. ¿Por qué un hombre, por qué una mujer deja de amar o deja de o empieza a tener esa forma de pensar, de divorciarse, de ya no estar con la persona a la que un día le prometió estar con él o con ella toda la vida? ¿Por qué un hombre, por qué una mujer, verdad? Después de haber prometido que iba a estar en las buenas y en las malas, un día simplemente dice, ya no quiero estar más contigo. ¿Por qué son esos actos? Porque hay dureza en el corazón. Y mire, todos tenemos problemas. Si usted es casado, sabe que todos tenemos problemas en el matrimonio. ¿O usted no? ¿Sí o no? Los casados mejor ni dicen nada. Pero ¿verdad que tenemos problemas en el matrimonio? Pero ¿por qué a veces esos problemas nos llevan a cuestionarnos si deberíamos seguir con esa persona? Por la dureza de corazón. Yo no estoy aquí como alguien que, ay no, a mí nunca me ha pasado, hermanos. Yo he tenido problemas con mi esposa que aún alguna vez nos llevó a decir, ya, mejor ahí muere. Ay no, ¿cómo usted? No, sí. ¿Y sabe por qué? Por la dureza de corazón. Porque nos volvemos duros. Porque nos volvemos tan duros que nos aferramos a lo que yo pienso antes que a lo que Dios piensa. Me aferro a lo que yo quiero y a lo que yo pienso antes que lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Entonces el problema está en la dureza del corazón. Y el problema está en que a veces no queremos deshacernos de esa dureza. Hay hombres que son duros en su corazón para con sus esposas. Hay hombres que son duros realmente. Y por eso vienen los pensamientos de, no,
qué me casé con esta? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Porque hay una dureza en el corazón. Porque eso no pensabas cuando te casaste con ella. Cuando fuiste y te la llevaste a tu casa, no pensabas nada de eso. Ay, no, voy a estar contigo toda la vida y te voy a amar y vamos a ser felices para siempre y nadie nunca nos va a separar. Y luego, no, pues es que las cosas cambian. Pues claro que cambian por la dureza del corazón. ¿Está conmigo? Porque nos alejamos del plan y del diseño que Dios tiene para el matrimonio. O simplemente ya no nos pelamos. No nos vamos a divorciar, pero es como si fuéramos dos extraños en casa. ¿Eh? Dos extraños, cada quien en su rollo, cada quien en su vida, cada quien hace lo que quiere. Y no están divorciados. ¿Para qué? ¿Por qué no están divorciados? Pues para aparentar que todo va bien. Para aparentar que todo funciona correctamente. Para aparentar ante los demás que todo está funcionando, que no tenemos problemas, que estamos bien. Pero en la casa cada quien está en su rollo. Otra vez no están cumpliendo el diseño y el propósito de Dios. Por la dureza de corazón. Y Jesús vuelve a decir, pero al principio, diga conmigo al principio. Dígalo otra vez al principio. Otra vez Jesús, otra vez haciendo señal al diseño de Dios. Pero el diseño de Dios no es ese. Pero el diseño, cuando Dios creó el matrimonio, no lo diseñó para que se rompiera. ¿Está conmigo? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo que por una causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Wow. Y entonces Jesús establece algo. Yo os digo que el que repudia, yo os digo que el que se divorcia. Esta palabra repudiar la entendemos como se separa de su esposa, se divorcia de su esposa. Yo os digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de qué. Ahora, ¿qué está diciendo? Le está diciendo a las personas como un mandato. Si hay fornicación, divórciate, ¿es un mandato? No, otra vez lo está permitiendo. ¿Por qué Dios permite la separación? ¿Por qué Jesús permite la separación cuando hay? Esta palabra fornicación tiene que ver con temas sexuales, tiene que ver con adulterio, con fornicación, con pornografía, con un montón de esas cosas. Es amplia. La palabra griega es, se me olvidó, porneia, algo así, ¿verdad? Pero tiene que ver con todos los aspectos sexuales. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Jesús permite? No lo manda otra vez. Quiero que esto quede claro. ¿Por qué? Porque si fuera un mandato, entonces es algo que así debe ser. Pero Él no está diciendo eso. Porque aun cuando hay un tema como eso, Dios puede restaurar a los matrimonios. ¿Está conmigo? Porque aun cuando hay un tema de esos, Dios puede restaurar un matrimonio. ¿Qué se necesita para que un matrimonio sea restaurado? Que el corazón no sea duro. Pero ¿por qué es que Jesús lo permite y por qué está diciendo? Porque el adulterio, porque el engaño matrimonial, el engaño en el ámbito sexual matrimonial produce, ¿verdad? Causa un dolor, causa una ruptura tan fuerte en el interior, que entonces Jesús está diciendo, esta es la causa. Esa es la única causa por la que esto puede ser. Porque está habiendo un dolor, porque está habiendo un daño. Ahora, es interesante, mis hermanos, que el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior Jesús habló y terminamos la semana pasada hablando acerca de ¿qué? Del perdón. ¿Recuerda usted que terminamos la semana hablando del perdón? Y Jesús dijo que aquel que no perdona es como esa persona
a la que le debían muy poquito, y que fue y que ahorcó a este otro hombre y le dijo, págame lo que me debes, págame lo que me debes, y que no quiso, y que entonces el amo lo mandó otra vez a llamar y dijo, ¿por qué no perdonaste si yo te perdoné toda aquella deuda? Y dice, llévenlo al calabozo, llévenlo y esté ahí atado, ¿verdad? Y hablamos como la falta de perdón es una atadura, es algo que usted está sufriendo, y cuando usted no perdona, cuando yo no perdono, entonces nos volvemos personas que vivimos atadas, que vivimos esclavizadas a ese dolor. Claro que hay un dolor cuando hay un engaño, y no es cualquier dolor, no es un dolor leve, es un gran dolor por el cual Jesús incluso dice, pudiera ser que haya separación. ¿Está conmigo? Porque es un gran dolor, pero ese es un dolor que incluso ese dolor se puede perdonar, y Dios puede restaurar la vida de una persona que ha pasado por esa situación. Ahora, algo que también yo considero que es importante es, a veces cuando escuchamos un tema como estos, generalizamos. Eso, gracias mis hermanos. Y todos los casos, no, así. ¿Sabe qué? Que a veces hay situaciones en cada persona, y cada persona es diferente. Y yo no puedo decir, no, es que es así, no puedo, más bien necesito entender. Porque Jesús, ¿sabe lo que yo veo aquí? Que Jesús entiende nuestro dolor. Diga conmigo, Jesús entiende mi dolor. O nuestro dolor, cuando estamos pasando una situación de tanto. Por eso Jesús está diciendo aquí, a causa de la fornicación. A menos que sea a causa de ¿qué? De la fornicación. Porque hay un gran dolor en el corazón cuando algo de eso pasa. Yo sé que hay gente que a lo mejor ha vivido eso. Hay personas, hay matrimonios que han experimentado eso y ha sido doloroso. Pero entonces puede haber sanidad, puede haber restauración. Pero cuando el corazón se vuelve duro, entonces hay separación. ¿Está conmigo? Ahora mira la respuesta de los discípulos. Le dijeron los discípulos, si es esa la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ay, no, entonces mejor ni me caso, ¿verdad? ¿Para qué me caso si voy a tener que vivir con ella toda la vida? Y entonces Jesús habla de este tema también. No todos son capaces de recibir esto. ¿A qué se está refiriendo? Al no casarse, al ser solteros, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos. ¿Qué era un eunuco? Un eunuco era una persona que estaba dedicada al rey, ¿sí? Consagrada al rey. Los reyes tomaban hombres para que cuidaran a su harem. Los reyes tenían harem, ¿verdad? ¿Qué era un harem? Pues todas sus mujeres, ¿verdad? Y ponían a un hombre que las cuidara, pero como decían, este no me vaya a dar gane, pues entonces los mandaban a castrar, ¿verdad? Y eso los convertía en ¿qué? En eunucos. Pues ya no tenían posibilidad de brincarse al rey y de darle baje con sus mujeres, ¿verdad? Los reyes hacían eso, y dice aquí, hay eunucos, pero Jesús no se está refiriendo a ese tipo de eunucos, sino que se está refiriendo a la soltería, ¿sí? Dice, no todos son capaces, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? El matrimonio es un tema interesante. De tal manera que ellos dicen, no, mejor no nos casamos. Pero no todos no pueden casarse. El apóstol Pablo dice, si te estás quemando, cásate. ¿Verdad? Entonces, yo sabía, ¿verdad? Antes de casarme, yo sabía que yo no era uno de estos. Yo ya lo sabía.
Y yo estoy seguro que muchos hombres saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ya sabes que no perteneces a ese grupo. ¿Está conmigo? Y muchas mujeres también. Dicen, no, yo me voy a casar, pero tengo que entender, sí, me voy a casar, pero tengo que entender cuál es el diseño del matrimonio. Amén. Tengo que entender que Dios está, cómo es que Dios diseñó el matrimonio. ¿Sabe? Podríamos hablar mucho acerca de esto. Hay mucho que enseñar. Y si tú realmente estás pasando una situación en tu matrimonio y quieres, ¿verdad? Porque es importante esto. A veces no queremos que nadie nos diga nada. A veces nos cerramos. A veces somos personas que decimos, yo lo voy a resolver. No sé si hay de esos aquí. Yo a veces he sido de esos. De los que yo lo voy a resolver. No necesito que nadie me ayude. No necesito que nadie me diga, yo ya sé qué hacer. Pero a veces eso habla de dureza en el corazón. Eso habla de que hay tanto orgullo en mí. Hay tanta arrogancia en mí que creo que yo puedo resolver todo. Y hay veces que no puedes resolverlo. Y necesitas sensibilizar tu corazón y decir, ¿sabes qué? Sí necesito que alguien me ayude. Sí necesito que alguien me diga, que me dé un consejo de la palabra de Dios, que me dé un consejo de parte de Dios, porque quiero que mi matrimonio funcione de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Si tú eres casado, ese debe ser tu interés, que tu matrimonio funcione de acuerdo al plan y al propósito de Dios. ¿Estás conmigo? Si tú te vas a casar, ese debe ser tu plan, que tu matrimonio funcione de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Y a veces necesitamos que alguien nos dé un consejo. ¿Está conmigo? Pero a veces hay dureza en el corazón y decimos, no, yo no necesito nada. Eso se llama orgullo. Y necesitamos quitarnos todo orgullo. La semana pasada, perdón, hace unas semanas, Jesús dijo, el que no fuere como un niño, no entrará. ¿Y qué es un niño? Ese que no tiene orgullo. Ese que sabe que sí necesita la ayuda de su papá, de su mamá. Necesita la ayuda de otros. ¿Está conmigo? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Yo no sé cuál sea su condición en su matrimonio. Si está bien, qué bueno. Gracias a Dios porque usted está bien. Pero si hay situaciones en el matrimonio. Hoy es un día para decir, Señor, vuélveme al origen. Vuélveme al diseño original. Vuélveme a aquello que tú diseñaste para mi matrimonio. A lo mejor usted no está casado, pero puede orar por otro matrimonio. Usted conoce matrimonios, a lo mejor el matrimonio de sus hijos. Puede orar por ellos y dice, Señor, ayúdales al volver al diseño original. A lo mejor el matrimonio de otra persona, de sus padres. Necesitamos a Dios. Así que en esta noche yo le invito a que vaya con Dios. Y el Señor, ayúdame a vivir en este diseño. Si tú estás ahí con tu esposa, tómala de la mano, abrázala y oren y digan, Señor, ayúdanos a vivir en el diseño que tú planeaste para nuestro matrimonio. No es fácil. A veces hay dificultades, a veces hay problemas, pero Dios nos da su Espíritu Santo. Dios nos da su Espíritu para hacer todo aquello que Él quiere que hagamos. Amado Padre, amado Espíritu de Dios, en esta noche oramos. Declaramos tu gracia sobre cada matrimonio, sobre cada familia, Señor, sobre cada hombre y mujer que está en este lugar, Señor. Yo no sé qué estén enfrentando, aún aquellos, Señor, que nos ven, no sé qué estén enfrentando en sus vidas, en sus matrimonios, Señor. Pero yo te pido que seas tú dándonos la gracia de poder volver al diseño original,
de poder volver, Señor, a lo que tú diseñaste para nuestros matrimonios. Tal vez algunos han pensado que es mejor terminar, que es mejor separarse, que es mejor terminar la relación. Pero ese no es el diseño. Ese no es el propósito, Señor. Señor, ayúdanos. Danos la gracia. Danos la sabiduría. Danos el entendimiento, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad y a tus propósitos. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesús.